Bueno, primer de tot, gràcies a tothom per venir quan fem aquestes convocatòries amb Retorna y gracias especialmente a Abdul por aceptar venir, que sabemos que tienes la agenda muy complicada y darnos un sitio. Así que, bueno, estamos muy contentas porque para Retorna cuando hacemos esto es como dar voz a paradigmas y visiones de la psicología que van más allá de la occidental, de la que nos nutrimos. Retorna trabaja en base a muchas de estas, bueno, sobre todo con la psicología sufí, digamos que ha ayudado y ha nutrido mucho a Retorna, sobre todo gracias a Abdul, también ha sido supervisor de nuestros grupos y acompañante, digamos, en el desarrollo personal que tenemos que hacer todas para después poder también acompañar de la mejor manera. Así que, bueno, el título es como muy político, lo de saberes decoloniales, pero en el fondo es escuchar sabidurías, lo que se llama sabiduría perenne, ¿no? Como sabidurías más antiguas que no estén tan circunscritas al siglo XX de Occidente, sino que tengan como más historia, más personas que han trabajado en ellas, más líderes de todo tipo, espirituales, de acompañamiento a las personas, con unos siglos, ¿no? O más de milenios también a veces de experiencia. Entonces intentamos en nuestra pequeña medida, bueno, saborear un poco eso, recuperar un poco eso, o al menos sacar un poquito la nariz en cómo estas sabidurías nos enseñan a acompañar a las personas, a entender qué significa dolor, qué significa salud, qué significa acompañar a alguien a reconciliarse consigo mismo y bueno, cómo aprender, ¿no? Buscamos mapas desesperadamente porque en la psicología occidental muchas veces nos quedamos un poquito cojas y nada, entonces Abdul Karim se presentará mejor él, pero bueno, es miembro de la orden Naqshbandi, una orden sufí de la línea del sufismo, que es la rama mística del Islam. Es director del Centro de Psicología Sufí. Aquí tenemos 2 libros que ha publicado él, uno sobre el enneagrama sufí, otro sobre prácticas. Bueno, tiene multitud de cursos online y también seminarios presenciales que hace, así que bueno, si a alguien le interesa puede como ver cómo acercarse más a este conocimiento que hoy daremos pues una pinceladita. Y nada, hemos puesto un título en la charla, pero luego dijimos con Abdul que la charla se hará hacia donde se tenga que hacer. No hay un guión como muy rígido. Y nada, yo me quedo con decir la frase, una de las primeras frases que me dijiste, ¿no? Hace unos años, de que, bueno, desde el sufismo se dice, el ser determina el saber, ¿no? Es como el nivel de ser determinará lo que sabemos, lo que conocemos, ¿no? Y eso para mí ya fue como un primer vuelco de, vale, no se trata de estudiar solo. El ser determina el saber, entre otras muchas verdades que a veces cuando desde estas filosofías te llegan notas que es verdad, ¿no? No lo sabías y notas que es como, vale, esto tiene que ver con una verdad. Así que nada, sin más, yo no quiero hablar más. Abdul, gracias por venir y lo que tú sientas, si te quieres presentar y... Saludos de paz para todos, Assalamu alaikum. Rosa dijo una cosa muy especial y es que poner en voz. ¿Qué es poner en voz? Algo que sentimos y necesitamos tener claridad. Nosotros muchas veces movemos a través de lo que es la comprensión mental, la que es como más del intelecto, pero hay un tipo de otro orden, otra dimensión dentro de nuestra interioridad que necesita una lengua diferente a la del pensamiento. Hay un pensador occidental que se llamó Gurdjieff, que dice que el ser humano es como una casa de 4 habitaciones, donde tiene un intelecto para mapear el entorno, para conocer la realidad, en parte para conocer la realidad empírica y en parte para conocerse algo a sí mismo. Él tiene un centro emocional para tener una experiencia de sí y una experiencia de vínculo con los otros. Él decía, cada uno de estos centros, o cada uno de estos cuerpos, o cada una de estas mentes, habla un lenguaje específico. El lenguaje del centro intelectual son los pensamientos.
El gran tema fuerte es cómo traducir, cómo comunicarnos con eso que organiza nuestro sentido de identidad, que no está tanto en lo que pensamos, porque el pensamiento cambia cómo cambia la realidad que percibimos, sino cómo le hablamos a aquello que nos da una experiencia de sí. ¿Cuál es el lenguaje, decía él, del centro emocional? Y decía, no son los pensamientos, el lenguaje del centro emocional no son las palabras. Hay que hablarle al centro emocional, la lengua que entiende, aquello que la motiva. Y es por eso que él decía, el lenguaje del centro emocional son las imágenes. La mayoría de nosotros movemos dentro de estas dos habitaciones. Por eso el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y la experiencia emocional que tenemos de nosotros mismos es bastante superficial. Por eso él decía, ojo, porque además de estas dos habitaciones empíricas exteriores con las que nos vinculamos con los demás en el sentir y también nos formamos una idea del mundo en el que estamos, son muy periféricas. El ser humano tiene algo profundo, mucho más real. Este entendimiento de la situación es valioso porque muchas veces la gente se mira a sí misma y la experiencia que tiene de sí misma está llena de estados de carencia, está llena de estados de insatisfacción. Entonces intenta buscar un sentido de profundidad o una experiencia de profundidad en los lugares donde eso no se encuentra, con el contacto con las realidades donde esa respuesta no está. Por eso Bourdieu decía, detrás del centro emocional empírico con el vínculo de la gente, y hay un centro emocional superior, hay un centro emocional más profundo. Y para poder experimentar esto, y tenés que hablarle el lenguaje que ese centro habla, que no son el de las imágenes. La gente que hace publicidad conoce esto. O sea, si uno quiere generar deseos, si uno quiere generar atracción, y le pones una imagen, las emociones enseguida quedan identificadas o pegadas, atraídas. Ese es el lenguaje de las emociones. Pero estamos hablando no de las emociones empíricas exteriores, del sentimiento inmediato por el otro que es me agrada, me gusta, me cae bien o no, sino que estamos hablando de emociones de otro calado, de otra profundidad, de otro nivel de felicidad, de satisfacción. Y estas las tenemos que conocer, porque la respuesta a esa pregunta de por qué no me siento pleno se da cuando esto se abre. Por eso Bourdieu decía, y bueno, ¿y cuál es el lenguaje que el centro emocional superior habla? Esta es una pregunta importante. Y decía, ojo, porque tenés el intelecto empírico con el cual te formás una idea de ti mismo y del mundo. ¿Y eso qué significa? Y sí, la respuesta a muchas preguntas. Pues yo me formo una idea de la vida y yo me pregunto, ¿para qué está la vida? ¿O para qué estoy yo en la vida? Y esas respuestas tienen que venir de un lugar. Y normalmente las respuestas a esas preguntas acerca del significado de la vida o de nosotros dentro de la vida las damos con el intelecto exterior. Y si le preguntás a la gente, la mayoría de las respuestas no llenan porque están siendo dadas con el órgano que no les responde. Por eso necesitamos una mente mayor. Necesitamos una conciencia más profunda. Por eso Bourdieu decía, detrás del intelecto empírico hay un intelecto superior. Una conciencia más de núcleo, más de raíz. Y esa conciencia, ese intelecto profundo, habla otro lenguaje que es diferente al de las palabras. Por eso es muy importante cuando uno empieza a explorar el mundo anímico, mapear y decir, bueno, espera, este pensamiento externo, estas son emociones empíricas, volátiles, de que dependen, hay muchas articulaciones que se presentan ahí. Pero aquello en lo cual enraiza nuestro sentido de identidad y nuestra comprensión profunda de la existencia de la vida, no está en esta parte, está en esta otra. Y tenemos que saber cuál es el lenguaje que habla nuestro sentir nuclear y nuestra conciencia central. ¿Cuál es el lenguaje? En terminología de Bourdieu, del centro intelectual superior, ¿cuál es el lenguaje del centro emocional superior? Tenemos emociones empíricas y hablan a través de imágenes. Y bueno, entonces, las emociones más nucleares también deben hablar algún tipo de imagen. Sí, pero son de una naturaleza diferente. Tienen la capacidad de despertar en nosotros estados o impulsos de unión muy diferentes del contacto inmediato.
Por eso Bourdieu decía, ¿cuál es el lenguaje, se preguntaba, del centro emocional profundo superior? Y él decía, no son las imágenes, sino que son los mitos, son las parábolas, son las historias. Cuando uno hace un relato de una historia, hay una trama, un encadenamiento de secuencias de imágenes que están evocando algo con un sentido de totalidad, con un núcleo de sentido más profundo que el que la mente empírica puede percibir. Y es por eso que desde acá, cuando se empiezan a hablar la lengua, que el emocional superior habla estados de contacto con uno mismo y de conexión con los demás, se empiezan a despertar que el contacto efímero e inmediato que tenemos en los vínculos sociales en general no despierta. Bourdieu siempre se preguntaba ¿para qué sirven estos centros o para qué sirven estos órganos? Para conocer el mundo empírico y algo de nosotros, para relacionarnos con los demás y también en alguna medida con nosotros. Y decía, ¿y el emocional superior para qué está? Él decía, el emocional superior está para la conexión no con el individuo inmediato, sino con la totalidad de la raza. Por eso son emociones más altas. Acá me gusta, no me gusta, me cae bien o mal, pero con las emociones superiores, ¿qué es lo que se despierta? Algo superior al individuo. Por ejemplo, el sentimiento de solidaridad, el impulso de servir, algo que va más allá de lo que organiza el sentido de identidad de una persona como núcleo egocéntrico. Y después hablaba de esto, que está en la parte más profunda y superior de la estructura anímica. Por eso él se preguntaba y decía, bueno, la conciencia superior, la transconciencia, el núcleo íntimo de lo que es nuestra función de conocimiento, ¿qué lengua habla? ¿Cuál es? ¿La palabra periférica? ¿El pensamiento literal? No. El lenguaje del centro intelectual superior son los símbolos. Símbolos y mitos. Cuando uno estudia el mundo griego, cuando uno estudia la filosofía griega, muchas veces se encadena casi de manera académica una manera de organizar lo que fue el pensamiento griego antiguo anterior a lo que fue la exposición o intervención de Sócrates, y se habla de que hubo una primera etapa que se dice fue mitológica, o sea, los griegos se representaban la realidad a través de historias, y después se pasó del mitos a una segunda etapa, donde ya hay como una organización del entendimiento más sistemática, que ellos llaman pasamos del mitos al logos. Y esto está bueno tratar de comprenderlo porque en el fondo están hablando de esto. Cada una de estas categorías tiene un montón de maneras de ser entendidas, pero está bueno ver por qué cuando uno habla de logos y de símbolos están hablando prácticamente de la misma cosa, y el mito queda acá también conectado con lo que muchas veces se habla de historias, parábolas. Bourdieu decía una cosa: la mayoría de nosotros, el centro de gravedad de nuestra experiencia inmediata se juega en estos centros, lo que pensamos, lo que sentimos. Decía, tenemos una estructura más profunda, pero esta estructura no está en el mismo plano. Estos dos están en el mismo plano, pero estas no. Por eso hay una clasificación tradicional de la estructura del ser humano que dice que el ser humano está compuesto de cuerpo, mente, alma y espíritu. Esto define lo que el ser humano es. El cuerpo es la envoltura en la cual todas estas habitaciones están insertas. La mente tiene que ver con esto, con nuestro pensamiento inmediato y con lo que tenemos que ver con lo que sentimos que está interferido con nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento determina, organiza muchas veces nuestro sentido. Entonces acá tenemos el cuerpo y tenemos la mente. En esta presentación que hace Bourdieu, ¿cuál es el alma? Lo que anima es el centro emocional superior. Centro emocional superior en Bourdieu es igual a lo que la clasificación tradicional de la estructura del ser humano denomina alma. Y en esa estructura está también esto que Bourdieu llamaba el centro intelectual superior de la conciencia profunda, que en las tradiciones occidentales se conoce como espíritu. ¿Para qué sirve cada parte o cada uno de estos cuerpos? Decíamos, esto para funcionar en la vida, el centro emocional superior es lo más profundo que nosotros podemos alcanzar en
el plano horizontal. O sea, nosotros podemos tener sentimientos, pero cuando se activa esto, cuando se activan los sentimientos más profundos, es lo que nosotros podemos despertar o desarrollar como lo más profundo en el nivel de la vida. El centro emocional superior mueve en el nivel horizontal. El tema fuerte es que es lo que nos conecta con algo que trasciende esta vida. Y es ahí donde aparece esto que en las tradiciones espirituales se conoce como espíritu, y que Gurdjieff llamaba la transconsciencia, el intelecto profundo. Vale decir, acá tenemos un cuerpo, una antena, a través de la cual conectamos con algo superior a esta vida, y esto es algo que nos da el mayor nivel de profundidad con esta vida. Lo que Gurdjieff enseñaba como muy importante, él decía, y a veces el espíritu está muy atrás. Tenés que hablar el lenguaje del espíritu. Tenés que poder comprender el pensamiento simbólico. Tenés que tener la experiencia del logos, del principio profundo que sostiene todo lo que existe. No es tan fácil. Se puede construir desde acá un puente acá. Hay maneras de hacerlo. Hay ejercicios para hacerlo. Para tener la experiencia de esto y sentir que hay algo que trasciende a esta vida, que viene con nosotros de antes del nacimiento, atraviesa esta vida y sigue. Lo podés experimentar. Escuchen, lo debés de experimentar. Pero la mayoría de nosotros, nuestro sentido de identidad gravita en estas dos dimensiones. Por eso Gurdjieff decía lo siguiente: la llave está en el despertar del centro emocional superior. Y se preguntaba, ¿cómo hacemos? ¿Qué es sufismo? Sufismo es transformar lo que uno siente que es. Tenemos una experiencia de nosotros mismos muy psíquica, con muchos filtros, muchas membranas que no nos dejan sentir nuestra verdadera naturaleza. Por eso tenemos que tener una llave para abrir nuestra emoción, nuestra identidad humana, más honda. Plotino decía esto: si no se da esa apertura, hablar de Dios es teoría. Dios no es más que una palabra, decía. Hablar de espiritualidad, si no se abre eso, es algo demasiado abstracto para nosotros. Por eso necesitamos abrir esto. Y sufismo se concentra en un trabajo muy específico para purificar el centro emocional. Es un trabajo muy directo en el vínculo con los demás. Por eso estaría bueno que ahora que estamos reunidos aquí, pudiéramos probar si el método se mide por sus resultados. Es decir, podríamos traer ahora un mito, una parábola, una historia que nos hiciera sentir que hay algo en nosotros que es mayor a nuestro egocentrismo. ¿Quieren sentirlo? ¿Sí? ¿O no? Sí. Había una vez una persona muy especial, muy especial. Era alguien que había identificado dos trampas en las que la mayoría de la gente está atrapada. Una ilusión de sí, basada en un sentido de falsa superioridad, y una ilusión de realidad que organiza toda su acción a través de un impulso vehemente de ambición. Es decir, este hombre había trabajado específicamente para liberarse del sentimiento de falsa superioridad, del orgullo, la vanidad, y liberarse de la trampa del mundo empírico que te llama y despierta tu ambición de poseer. Había trabajado humildad y desapego, esas dos líneas. Se había dedicado con mucha fuerza, con mucha seriedad. ¿Y qué pasó? Cuando
la hipnosis del entorno empezó a disipar su efecto, él empezó a tener una experiencia de realidad, de la vida y de su propia identidad. La mayoría de nosotros definimos nuestra identidad, muchas veces definimos nuestro ser por nuestro hacer. ¿Quién eres? Y soy carpintero, soy médico, y eso define tu ser. O lo definimos por nuestros vínculos, soy padre, soy hijo, y todo eso define, nos da un significado de nuestra identidad. Este hombre había ido más atrás y había encontrado la respuesta. Por eso había algo muy, muy hermoso que pasaba a través de él. Y la gente lo único que quería era estar cerca de él. Cuando hay gente pesada, la gente tiene una especie de atmósfera viscosa que no está buena, porque es predatoria. El que no está en abundancia está tomando, no está dando. Y el que está en estado de dar, te acerca a ti mismo. Y este hombre estaba en esa posición. Y mucha gente se acercaba. Era famoso porque vivía en un lugar era un lugar en el Cáucaso donde en invierno nevaba. ¿Y saben por qué era famoso? Por dos características. Una, cuando él caminaba en la nieve, no dejaba huella. No estaba pesado. El egocentrismo nos fija, nos densifica. Él no dejaba huella en la nieve, y cuando caminaba un poco por la noche en lugares donde había algo de luz, no proyectaba sombra. Era muy hermoso, y sin embargo él estaba en un nivel, no había alcanzado como el potencial de desarrollo mayor al que puede aspirar un ser humano. Estaba en un nivel alto por encima de la media, pero no estaba en el nivel máximo. Por eso él seguía a un maestro, del cual, a pesar de haber alcanzado esto, seguía aprendiendo. Y un día, como la gente venía sobre él y él le evitaba, tendía a encerrarse en una especie de cabaña que tenía. Un día este maestro lo llamó y le dijo: mira, lo que tú alcanzaste, si quieres más, debes compartirlo. Y él dijo: es que a mí la conexión con la gente me pone demasiado hacia afuera. Yo esto es tan... me da tal sentido de intimidad, no. Y el maestro dijo: debes, es lo que te queda, es el trabajo que siga tu estado posterior evolutivo. Y él sabía que el maestro estaba diciendo una realidad, así que le dijo: bueno, voy a estar con la gente, ¿y qué quieres que haga? Quiero que le enseñes a lograr lo que tú conquistaste. Y él le dice: ok, lo vamos a hacer, pero te voy a poner una sola condición, que a los lugares donde yo vaya a transmitir, en esas reuniones, no haya más de 40 personas. Tiene que haber alguien que compute que entran 1, 10, 20, no puede haber más de 40. Y el maestro le dijo: no hay problema. Con tal de que tú lo hagas, está bien esta condición. Así que, la primera vez, buscaron como un salón de este tipo, entró él, se sentó, y pusieron uno que contaba en la puerta. 10, 20, había muchísima gente afuera, 40. Y fue impresionante. Habló durante 3 horas, sin cortar. El tema es que cuando nosotros hablamos, en general hablamos de los centros empíricos, hablamos de representaciones mentales que no tienen la capacidad de traer la experiencia de su núcleo, de su esencia. Cada cosa tiene una verdad, tiene un núcleo de realidad. Una cosa es experimentarla a través de la representación psicológica y otra tener la experiencia de lo que es. Y este hombre no tenía esos filtros, así que cuando hablaba de realidades celestiales, esas realidades bajaban al lugar, y pasaba una cosa que era impresionante. Era que cuando él hablaba, escuchen, porque cuando él hablaba, no hablaba de nuestros padres, no hablaba de nuestra infancia, hablaba de nuestro origen.
de nuestro origen. Y en el momento en que él hablaba, las almas se salían de los cuerpos. Por eso fue muy fuerte cuando él empezó a transmitir, porque en los lugares donde él transmitía entraban 40 y solo salía él. La gente o se desmayaba porque el sistema nervioso no soportaba la división entre el impulso de unión y el apego a este mundo, o muerta. Y él dijo una cosa en esta primera reunión, hubo muchas, y ¿saben qué? A la gente no le importaba, porque el alma quiere la realidad. Y una vez él estaba diciendo lo que les voy a decir ahora, y en el momento en que lo dijo, de las 40 personas que estaban en ese lugar, 27 se desmayaron y 13 retornaron. Y él dijo algo así: ¿qué criatura tan extraña es el ser humano? Que de los 18.000 mundos creados, fue creado como la criatura más débil. ¿Qué criatura tan extraña es el ser humano? Que tiene un potencial de bondad tan extremo que hasta los ángeles lo envidian. ¿Qué criatura tan extraña es el ser humano? Que cuando se entrega a lo más bajo, hasta los demonios aborrecen su presencia. Qué criatura tan extraña, tan curiosa es el ser humano, que de los 18.000 mundos fue creado como el más débil, y sin embargo desobedece al Todopoderoso. Qué criatura tan extraña es el ser humano, al que se le dio vida, al que se le dio existencia, al que se le dio todo. Y nunca, jamás, se le ocurre preguntar si aquel que lo puso en existencia no le estará pidiendo algo. ¿No le estará pidiendo algo? La palabra profeta viene del griego profetes, que significa aquel a través del cual la divinidad habla, aquel a través del cual la divinidad usa su boca para hablar. Y una vez, los profetas a veces enseñan desde su experiencia, pero a veces entran en unos estados súper altos, unitivos, en los que la divinidad entra y habla. Las veces que se han descrito estas intervenciones directas, pasa siempre lo mismo. La mente de la gente queda en absorción, en silencio. ¿Qué lugar puede tener? ¿Qué lugar? Y una vez un profeta dijo, Alá entró, habló a través de él. Porque la gente le preguntaba a este profeta, ¿dónde está? ¿Dónde está más cerca? ¿Dónde está más cerca? ¿En las construcciones artificiales? ¿En lo material humano? ¿O en la naturaleza? ¿Dónde está más cerca? ¿En el pensamiento empírico? ¿O en esas dimensiones más profundas de nuestro ser? ¿Dónde? Y entonces bajó y habló y dijo,
Cuando creé todo, busqué un lugar donde estar, donde asentarme. Y quise ir a los océanos, y en cuanto me empecé a acercar, los océanos dijeron, no, no podemos, no podemos. Si tú entras en nosotros, nos evaporamos. Y fui a las montañas, y las montañas dijeron, no podemos. Si entras en nosotras, nos derretimos. Y fui a los cielos, y dije, ustedes me contienen. Y los cielos dijeron, nos desintegramos. Y fui al más chiquitito, al más pequeño, fui al más débil. Y le pregunté al ser humano, y el ser humano dijo, yo no quiero otra cosa que sentirte en mi corazón. Y estoy ahí. Y la puerta de entrada está ahí, en el Centro Emocional Superior, que en sufismo se conoce como Calp, que tiene una parte que experimenta su proximidad y tiene otra parte que se conecta con lo que tiene enfrente. El corazón del ser humano es tan enorme, no tiene límites. Por eso cuando hay algo que empieza a llegar ahí, la mente entra en silencio. Y hay un símbolo. Esta es una historia, lo que les conté, real. Pero no deja de ser algo que alimenta el centro del sentir profundo, y sin embargo hay algo que tiene la capacidad de activar algo mayor, que son los símbolos. Y nosotros conocemos símbolos con los que estamos todo el día organizando nuestra vida, funcionando en nuestras sociedades. Vas con el coche y está la señal de San Andrés que te dice hay un cruce ferroviario, ese es un símbolo. O el cartel que te dice pará, stop, y es otro que te indica el coche tiene que detenerse. Son para mover en la vida de un humano a otro humano, creaciones nuestras. Pero hay símbolos que no funcionan en nivel horizontal, sobre todo que no tienen fuente humana. Hay símbolos sagrados que vienen de arriba para que nosotros podamos empezar a representarnos cómo es esa dimensión por la cual sentimos una inexplicable atracción. Después nos distraemos, funcionamos con nuestro trabajo, nuestras familias afuera, pero hay algo adentro que está ahí, está pidiendo atención. Y hasta que no lo mirás, no tenés paz. No tenés paz. Hay un símbolo muy extraordinario, sobre todo por la fuente de la cual proviene. Y este símbolo, la primera vez que bajó, fue porque había una persona que tenía mucha sed. Todos tenemos nuestras ambiciones, nuestros intereses, y entonces nos interesa mucho la música y estudiamos música. Cuando estás muy interesado en algo, y es porque algo tiene que ver contigo, sentís que a través de eso te acercas a ti mismo, te puedes encontrar. Y la música es extraordinaria, o el conocimiento es extraordinario, o el amor por una pareja es extraordinario. Y te acercás. ¿Y qué pasa? Una vez había una tribu de indios y llegaron gente
gente de conocimiento, gente de espiritualidad. Y lo vieron y dijeron, bueno, estos indios tendríamos que enseñarles que hay un espíritu, que hay un Dios, qué sé yo, hay un montón de cosas. Pensaban que ellos no tenían este mapeo de estas dimensiones. Entonces fueron. Y los indios muy, muy cordiales los recibieron. Y estuvieron 3 días enseñándoles el mapa superior, el mapa inferior, las dimensiones adentro del ser humano. Les explicaron estos 3 días. Y los indios con mucho respeto los escucharon. Y después de los 3 días que ya se hizo toda esa presentación básica, el que era el líder de los indios, el cacique, el jeque, tomó al que era el principal difusor y le dijo, che, está bueno esto que enseñan ustedes, porque te ordena el mapa de la realidad, y arriba, abajo, acciones que te ponen hacia afuera, otras que te conectan más en profundidad. Está buenísimo todo esto, le dijo, pero ¿sabes qué pasa? Todo esto que ustedes enseñan rasca, pero rasca donde no pica. La manera en que encaramos nuestros vínculos, la manera en que nos ocupamos con el trabajo, todo aquello en lo cual rascamos, pero sabemos que adentro hay algo que pica. Y es muy loco, porque hay como una sugestión colectiva. Todos lo sabemos, pero casi nadie lo toma seriamente. Había una vez 2 amigos, y uno era dueño de una zapatería que tenía empleados y tal. Entonces este amigo lo va a ver a la zapatería, a su amigo, y cuando llega se queda impresionado porque en el salón principal donde estaban los zapatos, la gente probándoselo, los vendedores y tal, había una lámpara y había una persona que estaba así colgada a la lámpara. Así que entra mira la lámpara, mira a este hombre colgado en la lámpara, y se queda y se está todo, y como si nadie, la gente se seguía probando los zapatos, los vendedores ofrecían calzado. Entonces pasa atrás del mostrador y se encuentra con el amigo. Le dice, ¿viste el loco ese que está trepado arriba de la lámpara? Y dice, sí, claro que lo ve, está todos los días ahí. Dice, pero está loco, ¿por qué lo deja ahí? Porque se cree lámpara. Dice, ¿por qué no le decís que no es lámpara? ¿Y qué crees, que nos quedamos sin luz? ¿Por qué la gente no te dice, deja de esquivar la pregunta? Porque si no, tú también se lo vas a mostrar. Porque todos funcionamos con una máscara. Y porque si yo se la saco al otro, el otro me la va a sacar a mí. Entonces, mejor nos quedamos con esta falsa luz. Pero hay un examen donde la pregunta tiene que ser respondida. Y todos sabemos que ese examen viene. Y como nadie se preocupa, yo tampoco me preocupo. Pero hay una dimensión mía, hay una parte mía que sabe que la voy a tener que responder. Y estoy ansioso porque no estoy preparado. Hay un símbolo muy valioso y una de las cosas que le da un valor especial es la fuente de la cual proviene. Les decía, si tú vas con el coche y ves la cruz de San Andrés, no sé si la estoy dibujando bien o mal, pero más o menos así, te dice, bueno, más o menos, no sé si estoy dibujándola bien, te dice acá pasan los trenes. Entonces tú paras con el coche. Esta es una señal, un símbolo. Un humano armó esto para explicarle al resto de los humanos que acá hay que parar porque los trenes pasan. Estas son señales que están en un nivel, que es el nivel de esta vida.
Sin embargo, hay representaciones, hay vehículos de transmisión de conocimiento, hay símbolos que no vienen de un humano a otro humano, sino que vienen de la fuente de la cual todo proviene, para enseñarnos a los humanos quién es él, ella, cómo conectarnos con algo más alto. Por eso les decía, una vez había una persona muy, muy valiosa, muy hermosa, muy pura, que una vez empezó a sentir en eso que llamamos el nivel del espíritu, esa presencia que se instaló y se empezó a comunicar. Y le dijo, tú estás en una dimensión que yo no alcanzo a experimentar porque está por arriba del nivel de esta vida, yo no la alcanzo a codificar, siento tu presencia pero no sé quién eres. Y le dijo, por favor, ¿me puedes transmitir un medio a través del cual pueda comprender quién eres? Y él le dijo, sí. Y en ese momento le entró un símbolo, que es el símbolo del Enneagrama. Le bajó a su interior esta figura. Y cuando él se empezó a enfocar en la figura, los sentidos, las dimensiones que estaban involucradas acá, se le empezaron a presentar. Esta figura es una figura compuesta de 3 figuras. La primera cosa que hay que saber es que se trata de un símbolo sagrado. Primero por la fuente de la cual proviene. No es que esta figura la armó un buen dibujante que dijo, bueno, me voy a representar cómo es la dimensión de la unidad y usa el círculo, cómo es la dimensión en la cual esa unidad entra en el mundo empírico y armó el triángulo, y cómo eso del mundo superior que entra acá en potencia se desarrolla de lo potencial a la plenitud y utiliza esta tercera figura para explicar la ley de unidad, la ley de manifestación y la ley de desarrollo. No es que una persona se le ocurrió y la armó así, esto viene de naturaleza superior. Y una de las cosas que tiene, que es muy importante para nosotros, es que la figura del Enneagrama es la matriz matemático-geométrica del ser divino transmitida por el propio ser divino. Y la primera cosa que te enseña es que esta figura, el círculo, habla de lo que se conoce como la ley del uno. Y la ley del uno lo que te dice, entre muchas otras comprensiones, es que todo ser creado tiene una identidad. Todo ser creado tiene un núcleo unificante. Todo ser creado tiene una esencia. Cuando este hombre, muy piadoso, se comunicaba con la divinidad, le decía, ¿y esto qué? Dame una primera comprensión. Y le dijo, yo, mi propio ser, está organizado, funciona en base a los principios de estas 3 leyes. Por eso cuando uno se va a las tradiciones espirituales, te puede decir, todo ser tiene una esencia, ¿sí? Entonces todo ser tiene una esencia, la divinidad también tiene una esencia. Todo ser tiene un principio unificante, tiene algo que le da sentido de cohesión, pero después tiene algo que envuelve a eso, que no es unidad sino fragmentación. La divinidad tiene un principio de cohesión, algo que se llama la unidad, y tiene algo que rodea a esa unidad. Por eso, por ejemplo, está la palabra universo, unus versus. Está el uno en el centro y todo lo que está enfrente de ese uno. Está la unidad, está la multiplicación, la fragmentación. Nosotros tenemos una esencia y también tenemos deseos, también tenemos pensamientos, también tenemos impulsos. Tenemos algo que nos da un sentido de identidad permanente de fondo y tenemos un funcionamiento empírico fragmentado por multiplicidad de procesos. Algo que es muy especial cuando uno estudia esta ley, voy a hacer una presentación muy simple, porque está bueno que sea captar el calado que tiene este símbolo, pero no lo voy a desarrollar porque daría para mucho. Pero es interesante y es la primera cosa que se pregunta, y es cómo puede ser que si hay un 1 haya
de fragmentación. Como puede ser que si la ley del uno, si uno la quisiera traducir en términos espirituales del sufismo, el sufismo te dice así: tú tienes una puerta de entrada al sufismo. Y lo que está escrito arriba, como primer mensaje y capital del sufismo, dice La ilaha illallah, que significa lo que esta ley expresa: todo es Allah. Todo está en el uno. Por eso las otras dinámicas están dentro del círculo. Todo es Allah. Eso es la ley del uno. Pero uno dice, ¿y cómo puede ser? Si hay un núcleo y después hay una periferia, ¿cómo lo entendemos? En algo que sucedió aquí en Europa, en la Edad Media, donde hubo una reunión de sabios, de filósofos, que ellos periódicamente se reunían para ver cómo les había ido las exploraciones de los temas que a ellos les interesaban mucho conocer y a ver a qué conclusiones había llegado cada uno en el tiempo. Y una vez se reunieron y lo que sucedió en esa reunión, que se hacían muchas preguntas, trataban de responder temas o de filosofía o de metafísica, pero había la gran pregunta que todos los que iban trayendo conocimientos estaban esperando que llegara el momento que se formulara esa pregunta para responder. Y la pregunta es: ¿qué es Dios? Y entonces estos 24 sabios o 24 filósofos, cuando se reunieron, empezaron a responder, dieron diferentes respuestas. La respuesta que cada uno de ellos dio a la pregunta de ¿qué es o quién es este ser que está acá?, fueron compiladas en un libro. El segundo filósofo respondió en base a los principios de la ley del uno. Y ese segundo filósofo dijo lo siguiente: Alá, o Dios, o el absoluto, que era un término que usaban mucho, es la esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y la periferia en ninguna parte. Su centro está en todas partes. O sea, todo lo creado que tiene una esencia es la esencia de este absoluto. Y cuando buscas la periferia, no hay periferia. Pero ustedes me pueden decir, sí, Karim, todo bien, pero hay periferia, porque la vemos. O sea, podemos sentir que tenemos un núcleo de identidad, pero después tenemos un montón de deseos que no nos representan, pero que ocupan un espacio. ¿Qué son? Y la ley del uno te lo dice. La esfera infinita cuyo centro toca todo. Y cuando buscas no hay periferia, es pura esencia. ¿Y qué es la periferia? No es esencia. ¿Y entonces qué es? Algo que simula esencia sin serlo. La periferia es ilusión. Eso es la ley del uno. Miren la relevancia que tiene, porque cuando uno dice, bueno, a ver, quiero entenderlo en el mundo anímico, dale, vamos al mundo anímico. ¿Cómo lo entendemos? Y lo entendemos así. Tenemos una esencia y tenemos algo que rodea la esencia. O sea, tenemos algo que nos da nuestra identidad. Y que uno dice, esto es lo que siento que soy. Vale, esa es la esencia. Pero después tengo esta compulsión, tengo estos pensamientos negativos, tengo estas inclinaciones instintivas, tengo todo eso. No me define, me toma pero no me define. ¿Qué es eso? Este es tu ser. ¿Y esto qué es? Se dice, y tenés la esencia y esta es la personalidad, o la falsa personalidad. ¿Y qué es? Ilusión. La proyección de una sombra, que genera el efecto ilusorio de identidad. Y hay grados de proyección. Pero esto es real. Y esto es ilusión en grados. Ilusión en grados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Y claro, si yo soy la personalidad, la tengo que volver fuerte. La tengo que cristalizar, la tengo que consolidar, porque es lo que soy. Pero si yo no soy esto, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que debilitar la identificación. Porque lo que soy es esto es lo que tiene que crecer. Y esto es lo que tengo que debilitar.
Hay muchísimo acá, pero esta es una primera aproximación. Ley del 1. La segunda ley, a esta ley Bourdieu la llamaba la ley de 3. Y también la llamaba la ley de creación. Decía, ¿cómo viene algo a la existencia? Para que venga algo a la existencia tiene que tener una estructura especial. Es decir, tiene que venir algo de un nivel superior, como si fuera el absoluto, y eso que viene de un nivel superior tiene que ser recibido por un juego de oposiciones. Es decir, lo que recibe algo de un nivel superior es lo que más nos cuesta acá y lo que más nos desagrada acá. Lo que recibe algo, uno diría, sí, pero es algo de un nivel superior. Sí. ¿Y qué es lo que recibe algo de un nivel superior? Un conflicto. Es muy particular esto. Si uno empieza a absorberlo y a través de esto entender, es decir, tiene que haber dos opuestos que reciban algo que viene de un nivel superior. Eso la ley de 3 muestra esa estructura. Si uno lo toma en términos biológicos, un espermatozoide fecunda un óvulo. Si tenemos solo espermatozoide, no sucede nada. Si tenemos solo óvulo, no sucede nada. El espermatozoide suma por 1. Tiene un voltaje 1 de energía. El óvulo tiene un voltaje 1 de energía. Pero cuando se encuentran, hay un incremento. Ese campo que se genera, que incrementa, es lo que permite que algo de un nivel superior pase acá. Entra en el entorno de una tensión. Cada vez que algo de un nivel superior quiere entrar acá, en el mundo de la dualidad, acá tiene que haber el medio a través del cual adecuado pueda pasar. Y ese medio adecuado es un contexto de tensión. Lo podemos ver en el mundo empírico, biológico por ejemplo, pero es muy importante detectarlo en nuestro mundo anímico. ¿Por qué? Y sí, cuando vemos la habitación, la casa de las 4 habitaciones, en el centro emocional, por ejemplo, y esta persona me cae simpática, pero ¿sabes qué? Hay unas cuantas cosas que me molestan. Estoy dividido, porque me gusta estar con la persona, pero no sé si me gusta tanto. En las parejas, no es que hay un amor eterno, perpetuo, abrazados siempre. No. En la pareja hay mucha conexión y tal, pero también hay mucha aversión. Y esto a veces está funcionando, y esto a veces está funcionando por su lado, pero hay un momento donde ¡pah!, se produce, se detona. ¿Qué significa? Cuando se genera la tensión, cuando el conflicto se produce. ¿Qué significa? Que hay algo del centro emocional superior que quiere entrar. Que hay algo de un nivel superior que quiere entrar. Pero cuando vivimos esto, ¿cómo lo vivimos? Como sufrimiento. Y entonces tratamos de sacárnoslo de encima. Pero la ley de 3 te dice, ojo, che, el medio a través del cual algo superior entra es el sufrimiento. Entonces hay que aprender a gestionar esto. ¿Por qué? ¿Por qué es el sufrimiento? Porque para que algo entre en nuestra psique empírica, la psique empírica se tiene que purificar, está dividida entre esto de lo cual estoy súper apegado y es una ilusión que me encanta, y esto que rechazo, pero que también estoy identificado en el nivel en el cual lo niego. No lo quiero mirar. Miro mucho esto y esto no. Los dos me pertenecen, están dentro mío. Para que algo mayor, más puro, más elevado entre, para que una emocionalidad más integrada, más real, menos egocéntrica, me conecte con el otro y tengo que purificar los opuestos. Es muy sabio esto. Ahora, si no entra esa fuerza que viene de arriba, ley de 3, te dice, entra una que entra de abajo y refuerza el conflicto, lo sostiene. Entonces hay gente que dice, hace 1000 años que hago terapia, o hace 300.000, 500 millones de años que sigo en los grupos trabajando no sé qué, y sé mucho de mí, no puedo cambiar.
sé mucho de mí y no puedo cambiar. ¿Qué está pasando? La ley de 3 te dice, si no entra lo de arriba, entra algo de abajo que mantiene el conflicto en la posición en la que se encuentra. Estoy abierto a lo de abajo. No me estoy abriendo lo de arriba. Si no hago nada, estoy abierto a lo de abajo. Me mantengo en este nivel. Hay alguna fuerza de abajo, involutiva, que sostiene las cosas de acá. Como si fuera una fuerza de gravedad que te deja fijado en la Tierra. Si quiero que algo de arriba entre y me ayude a evolucionar, y me ayude a crecer y a tener otras comprensiones y un nivel de experiencia de sí más profundo, menos egocéntrico, me tengo que abrir a lo de arriba. Pero para abrirte a lo de arriba tenés que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Algo. ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Algo. Pero el problema es que no tengo ganas. Me cuesta un montón. O sea que te enfrentas con un enemigo que es la inercia psicológica, que en el diagrama se conoce como la pereza. Sí, pero no tengo ganas. Por eso hay algo en este juego que no lo voy a mostrar ahora, pero tiene que ver con que es importante que nos volvamos disponibles para recibir ayuda. Tiene que ver el mundo empírico, como se ve. ¿En qué estado está la mayoría de la gente? Pregúntenselo. ¿Cuánta gente puede responder a la pregunta de quién es? ¿O cuánta gente puede responder a la pregunta de qué es esta vida? ¿Qué es esta vida? O no pregunten, porque pueden teorizar, no. ¿Cuánta gente feliz conocen? ¿Cuántos ancianos felices conocen? Esto es empírico, o sea, lleguen si quieren una libretita y pónganse a preguntar a la gente, ¿sabes cuál es el sentido de esta vida? ¿Para qué todo esto existe? ¿O para qué los humanos venimos a la Tierra? ¿Para qué? Para pasarla bien. ¿Quién la pasa bien? Para ser felices. ¿Y quién es feliz? Hay algo que está fallando. Esto es muy importante. Porque traduce, transparenta la estructura, lo que nos constituye. Y cuando transparenta lo que nos constituye, empiezas a saber qué necesitas. ¿Qué necesitas? Y aparece la tercera ley, que te dice así. La primera te dice, tenés una esencia. La esencia viene en potencia. Viene con un plan de desarrollo. O sea, una esencia cuando llega acá es como una semilla. Está destinada a convertirse en árbol. Si no se convierte en árbol, ¿qué le pasa? Se frustra y no es feliz. Toda esencia viene acá a cumplir con un destino, que es desarrollar su potencia. Llega en el medio de una tensión y esta tercera ley, que Bourdieu la llamaba la ley de 7, toma esa semilla y la desarrolla. Toma la semilla del árbol, de un almendro. La semilla de un almendro tiene que convertirse en almendro. La semilla tiene que convertirse en almendro. Ese es su destino. Y la ley de 7 te dice, sí, lo va a hacer atravesando 7 etapas, por eso se llama la ley de 7. Y muéstrate una estructura muy particular. Está bueno conocerla porque te muestra las etapas de desarrollo. El brote, cuando ya se empieza a convertir en un pequeño árbol, hasta que da frutos. Y entonces, sí, está bueno, el almendro, la semillita, está buenísimo. ¿Y el humano? ¿Cuál es el fruto que el humano puede dar? ¿Qué es lo que revela que el humano se desarrolló? Que logra expresar 2 estados. Eso muestra el maduro. ¿Cuáles son esos estados? Esto que les digo es súper importante y es muy fuerte, porque cuando uno se va, por ejemplo, al mundo académico, de entrada, voy a tirar una estadística
de la cual no tengo comprobación, pero es un poco lo que me voy dando cuenta por las lecturas que tengo o el conocimiento que tengo de contacto con el mundo académico, y es que probablemente el 90% de las doctrinas que se enseñan en psicología y en filosofía consideran que el ser humano no tiene esencia, nace sin esencia. Lo que se genera como identidad es a través de la interacción con el ambiente, pero no tiene esencia. Y miren lo que estamos haciendo acá, tenemos esencia. Esto es, si uno ve lo que es el panorama psicológico, las doctrinas más conocidas es el cognitivismo, el conductismo, el psicoanálisis y casi de manera marginal, tratando de abrirse algo de paso, esto pongamos que sea un 90% de predominio, estas dicen no hay esencia. No hay esencia. ¿Por qué dicen que no hay esencia? ¿Saben por qué? Porque la esencia se tramita acá y casi nadie tiene esta experiencia. Cuando tenés la experiencia, decís existe, y si no tenés la experiencia, decís no existe. Y hay como un 10% de las teorías transpersonales, que muchas son especulativas, hay estas, hay otras. Por eso, uno dice, en el mundo académico aparece reflejado esto, que es la evidencia en el mundo empírico social de que la gente no tiene la experiencia de su naturaleza más profunda. Y entonces, ¿qué necesitamos? Entrar en contacto con gente que tenga despierto esto. ¿Por qué? Porque cuando entras en contacto con alguien que tiene despierto esto, se te empieza a despertar. ¿Por qué? Y porque esto tiene que ver con la intensidad emocional y las emociones. ¿Cuál es el lenguaje del centro emocional? Las palabras. Eres un ser espiritual, eres bueno por naturaleza, tienes una compasión potencial, tu impulso de servir se tiene que activar. ¿Se activa con que te lo digan? No, porque es un lenguaje que le habla a este centro y nosotros necesitamos un lenguaje que le hable a este centro. Las emociones se educan por el ejemplo. Por eso, para sentir que tienes un centro emocional superior, profundo, necesitas ver que hay alguien que lo tiene despierto. Y funciona como una especie de diapasón. Cuando empieza a vibrar en ese nivel mucho más fino y más concentrado y más rápido, el tuyo también se abre. Había una vez un águila. Era un águila hembra que acababa de tener cría, acababa de poner un huevo y tenía el huevo entre las garras y se llevaba el huevo porque estaba acá como moviéndose de lugar a otro nido, y en el momento que está volando la toma una ráfaga de viento y se le cae el huevo, y ese huevo justo cae en un nido que ya no era de águilas sino que era un nido de gansos, y los gansos vieron un huevo, le empezaron a dar calor y en poco tiempo rompe el cascarón y sale el águila y mira gansos y dice: ganso, soy ganso. Y se empieza a comportar como un ganso. Prácticamente no volaba, se movía a nivel de la tierra y tal. Hasta que en un momento pasa una cosa portentosa en la historia de esa águila gansa. Y es que tiene sed y va a beber a un lago que en ese momento no se movía, era como un espejo de agua. Y en el momento que se acerca para beber, justo en ese momento arriba hay un águila muy majestuosa que estaba surcando los cielos, y en el momento que se acerca a beber, ve el reflejo del águila. No la ve a la águila, ve el reflejo y ahí siente: no soy ganso, no tengo naturaleza de ganso. No tenemos naturaleza terrenal. No somos de acá. Por eso no nos encontramos cómodos
en la tierra. En la tierra, dicen los maestros, solo hay tierra. Necesitamos ver un águila. Y esa naturaleza celestial se despierta y solo quiere una cosa, que es volar. Pero si quieren hacer alguna pregunta, vaya. La mayoría de nosotros estamos acá, con nuestras mentes nos formamos una representación de la vida, y nuestras emociones se mueven dentro de ciertos límites. Todo esto está interceptado por algo, que si después hay tiempo lo podemos mostrar. Pero lo que intercepta esto es básicamente una experiencia de uno mismo muy densa, muy psicológicamente muy apretada, que es lo que habitualmente se expresa como egocentrismo. Yo me pongo en el centro y tomo de los demás, soy demandante, predatorio, porque siento que a mí me falta. Entonces estoy en un estado de carencia y desde esa carencia demando, reclamo afecto, cosas, atención, como un niño. La mayoría de nosotros movemos acá, piso y techo. Piso y techo, en una habitación, en un campo empírico súper limitado. Pero la casa es mucho más grande, o sea, tenemos adentro mucho más volumen. Podemos tener la capacidad de mucha más libertad interior, de no depender de la atención del otro. Si mi felicidad, si me miro bien o me miro mal, tengo que tener autonomía, no la tengo. ¿Cuál es la señal que muestra que esa persona empezó a ganar volumen interno? Porque esto se le abrió. No se le abre solo, hay todo un trabajo por hacer. Si la persona se empeña, se determina y dice quiero esto y lo conquista, cuando el centro emocional superior se abre, la señal primera que se da es que en la persona se despierta el impulso de servir, que está basado en el dar. Acá me falta, pido. Acá me sobra, doy. Me pongo el impulso de servir. El impulso de servir tiene que ver en gran medida con que yo estoy muy cerca de mí mismo, y al estar muy cerca de mí mismo también siento lo que al otro le pasa. Entonces, ese impulso de servir es un impulso de ayuda. Me pesa que al otro le pase. No me es indiferente que al otro le pase. Por eso decíamos, una señal que hace que te revele que el centro emocional superior, que el alma de la persona está viva, y que no me es indiferente el sufrimiento del otro. Se despierta la compasión, del griego cum, juntos, pasio, sentir juntos, sufrir juntos si se quiere. Por eso se dice la señal principal es el servicio. Ahora, hay una parte más profunda, o más alta si se quiere, y donde ese egocentrismo, porque si me pongo al servicio, estás tú a la que atiendo y estoy que te sirve. Hay dos. Por eso decíamos, el centro emocional superior te conecta con lo más profundo a nivel horizontal, con lo más profundo en la conexión con la raza humana. Pero hay algo que trasciende nuestra condición humana. Sobre esto, como poca gente lo experimenta de manera directa, se teoriza. Entonces la mayoría de la gente teoriza acerca de qué es esto. Pero algunos lo viven, son muy poquitos, pero algunos lo viven. Y la persona pasa del servicio a la renuncia completa a sí mismo. Pasa del servicio a lo que se conviene, a lo que se denomina el convertirse en un ser sagrado, el sacrificio, o dedicarse al servicio a algo superior a uno mismo, que es el sacro oficio. Entonces, es acá donde hay gradiente en este también. Uno de los gradientes es ponerse al servicio de algo que uno vive y siente superior a uno mismo, frente a lo cual el individuo se rinde. ¿Querés que te cuente una historia? Nosotros seguimos a un maestro
que es alguien que esto que estamos hablando del espíritu o el centro de la transconsciencia o la antena para conectar con el absoluto está con un nivel de intensidad impresionante. Por eso tenemos una sed muy fuerte de estar mucho con él. Mucho con él. Cuando hay dos que están muy cerca, lo que está en uno pasa al otro. Lo que estamos haciendo acá es transmisión indirecta. Acá estoy, el que habla, ustedes te escuchan, uno está ahí, otro acá, una pizarra. Esto es una transmisión indirecta. Pero cuando hay dos que están muy cerca de lo que está en uno, pasa. Porque las almas están en unidad. Y nosotros seguimos a un maestro que pertenece a un linaje de maestros. El linaje de nuestra orden empieza con un profeta, y ese profeta, antes de abandonar la vida de la tierra, le pasa toda su realidad interior a un sucesor. Y ese, antes de morir, le pasó toda su realidad interior a otro sucesor. Y así, en una cadena sucesoria de maestros que nunca se cortó. A veces estas cadenas se cortan y los caminos se cierran. En este caso no se cortó. Y nosotros ahora seguimos a un maestro que es el maestro número 41 de un linaje de maestros anteriores. Antes de este maestro, seguimos casi por 30 años a un maestro anterior que fue el maestro 40. Este es el 41, el maestro 40. Y ese maestro tuvo un maestro que se llamaba Jay Abdullah, que fue el maestro 39. Y Jay Abdullah tuvo un maestro que se llamaba Jay Sharafuddin, que fue el maestro 38. Y Jay Sharafuddin nació en un estado muy conectado. La mayoría de nosotros nacemos con la conexión directa, y a partir del día 40 de nacimiento esa conexión se empieza a cortar. Por eso después quedamos orientados solo hacia la vida exterior, empírica, de los sentidos, y el órgano a través del cual percibíamos las realidades celestiales se cierra. Es un tipo de ojo que deja de ver. Entonces uno ve esto y cree que lo único que hay es esto. Tenemos que ver cómo abrirlo. Para poder abrirlo, primero se tiene que abrir el emocional superior. Pero Jay Sharafuddin nace, empieza a tener la vida de un humano común, y ese centro nunca se le cierra. Por eso era súper especial. De chico hay muchas historias con él. Y una vez ellos vivían en una zona que se llama Dagestán, que es una zona de bosques, de mucha nieve, de mucho frío. Y los niños entre los 7 y los 12 años tenían un trabajo, que era juntar ramas, árboles, leña para calefaccionar las casas, las estufas, las cocinas. Ese era su trabajo. El trabajo de los chicos, eso, los hombres salían a trabajar, las mujeres hacían lo suyo, y los niños tenían el trabajo de ir a buscar leña. Y empezó a pasar una cosa, que era que el papá de Sharafuddin, del Jay Sharafuddin, del pequeño Sharafuddin, llegaba la noche después de trabajar todo el día y se encontraba y le decía: hijo, ¿qué buscaste de leña? ¿Qué hay? Y había hojitas, ramitas, eran cosas muy chiquitas, no servía para muchas cosas. El padre tenía que ir a buscar esa hora de la noche, por haber trabajado todo un día, tenía que ir a buscar, le iba con el hacha, bajaba árboles, y buscaba la leña. Y no sentía que el hijo tenía algo especial, por eso nunca le decía nada. No le llamaba la atención, no le decía: ¿por qué no vas a buscar leña como hacen todos los chicos? No lo hacía. Pero bueno, un día, después de un tiempo largo que pasaba esto, llegó muy cansado y no le dijo nada al hijo, sino que fue a ver al maestro del hijo, que con 7 años tenía un entrenamiento espiritual porque era muy especial. Y lo fue a agarrar al maestro del hijo y le dijo: escuchame una cosa, tú eres un maestro del ser, lo estás ayudando a ser cada vez más inteligente, cada vez más libre. Le estamos dando una tarea simple como buscar ramas, árboles, y no puede hacerlo. Y dice: ¿qué lo estás echando a perder? ¿Qué pasa? Y el maestro lo mira con mucho cariño al papá
Y le dijo, tienes razón. Dice, para cualquier cosa de la vida de tu hijo, pregúntale a mí. Pero para esto, pregúntale a él. Así que el padre volvió, llegó, le dijo, hijo, vení. Yo veo a todos tus amigos, buscan leña, árboles, tal. Tú no... Mira lo que juntas, tú sabes que esto no... El fuego en un segundo lo quema. ¿Por qué no puedes cortar una rama de un árbol, echar un tronco? ¿Por qué? Y el pequeño, con 7 años, le dijo, padre, ¿cómo pretendes que corte la rama de un árbol que yo siento que cada una de sus hojas dice Allah? Estaba, con esa edad, ya estaba en unidad. Y él, ya cuando era más grande y estuvo a cargo de nuestra orden, iban mucha gente a preguntarle muchas cosas. De hecho, en la época que él estaba, creo que murió en 1938, era la época que Gurdjieff se había empezado a enseñar en el 14 y en mi grado había empezado a enseñar en 1916. Lo fue a ver para preguntarle todo este saber. Y había mucha gente que le preguntaba cosas. Y una vez le preguntaron cuál era la esencia, la llave para alcanzar la unidad. La pregunta era cuál era la llave para conocer a Dios, tener la experiencia de Dios, sentirlo vivo dentro. Y él dijo, la llave es someterse a la obra. Cada evento que viene sobre ti pone frente a ti solo una puerta. Tienes que atravesar esa puerta. ¿Te guste o no te guste? Porque esa puerta tiene diseño superior y te conduce directamente. Si tú cada vez que viene algo, porque no te gusta ver 2 puertas, te alejas. Si ves una puerta, llega un momento donde captas el funcionamiento del principio de unidad y ya no quieres una segunda puerta. Tú agradeces lo que te están enviando. Eso es rendición. En estos 2 niveles de lo que es el servicio, ¿no? La persona está, el egocéntrico está ahí, es predatorio, o sea, es todo, lo quiero todo para mí y lo quiero todo ya, ¿sí? Y eso abre un estado de insaciabilidad enorme, porque el sentimiento de vacío no se cubre con algo exterior. La mayoría de nosotros sentimos que lo que nos completa desde esta parte más periférica son 4 cosas, que es lo que la mayoría de la gente está enfocada en la vida, que es la búsqueda de fama, reconocimiento, la búsqueda de dinero, la búsqueda de poder y la búsqueda de placer. No lo vimos acá, sería largo explicarlo, cómo es que se genera ese estado de escasez. El estado de escasez es por la pérdida de contacto con una condición, la pérdida de contacto con la esencia. Entonces, querés llenar la escasez como un medio material. No. Mientras más materialidad metés, más distancia. Mientras más distancia, más voracidad, más insaciabilidad. Por eso, por ejemplo, con el dinero se ve muy claramente. Cuando una persona tiene dinero necesita más, siente que necesita más. Y cuando tiene más, siente que necesita más. Y cuando tiene más, siente que necesita más. La gente que está en finanzas tiene un dicho, y es, nunca es suficiente.
En lo que tiene que ver con los ejercicios, nosotros tenemos que tener claro una cosa. El camino se apoya sobre tres patas, se dice. Se apoya sobre tres patas. Una es el mapa. O sea, uno tiene que tener una representación. Tiene que hacerse una idea de dónde estamos. Una idea, aunque sea básica, decimos, ¿dónde estamos? Estamos en la Tierra. ¿Cuáles son las reglas de la Tierra? Tiene que ver lo que en las tradiciones se habla de creencias. Pero claro, si la Tierra sí, pero hay algo superior, y bueno, sí, ¿cómo se llama? Y el paraíso, el cielo. Y hay algo más abajo, y sí, bueno, hay algo más pesado que tracciona hacia abajo. Y uno internamente lo puede ver, lo puede experimentar. A veces uno está en estados más sublimes y otros en estados más pesados, ¿no? Entonces, tiene que haber un mapa, tiene que haber una representación. La otra pata es el método. Son los ejercicios, las prácticas, lo que tiene la interacción con el grupo. Cuando uno estudia lo que son los caminos, el desarrollo del centro emocional, la purificación del centro emocional, que es un eje, necesita de la interacción con los demás. Por eso necesitamos la técnica, necesitamos el grupo. Esas son dos patas. Pero hay una tercera, que si uno lo toma con el triángulo, tenemos el mapa, tenemos el método, y hay algo arriba. El mejor mapa y las técnicas más sofisticadas no sirven o te mantienen en un nivel muy sencillo, muy corto, si falta la tercera pata. ¿Cuál es? El método de Gurdjieff. Sin Gurdjieff no sirve. Necesitas ser maestro. Brevemente, hay un trabajo psicológico que es de afuera hacia adentro, que es el reconocimiento del núcleo ilusorio de identidad. Y tenés un trabajo que es de adentro hacia afuera, que es de qué manera uno riega la semilla. Nuestra semilla viene de los cielos y necesita la conexión con algo, necesita la conexión con los cielos. Y hay ejercicios espirituales y hay ejercicios psicológicos. Gurdjieff estuvo en contacto con diferentes órdenes sufíes. Estuvo en contacto con la nuestra, pero estuvo también en contacto con otras. Uno de los discípulos que más comprendió estos vínculos, porque él también estaba en contacto con escuelas sufíes, fue el inglés John Bennett. El tema es que John Bennett hace como trata de presentar de qué manera en el cuerpo de enseñanzas psicológicas de Gurdjieff subyacen las enseñanzas del sufismo, pero hay una parte donde no termina de entenderlo. Pero si lees Bennett, por ejemplo, uno de sus libros que se llama Gurdjieff haciendo un mundo nuevo, otro que es un libro muy bueno, que la traducción al español está bastante mala y hay el que queda como sucesor de la obra de Bennett, que es John Blake, Anthony Blake, que está vivo. Terminó metiendo un poco de mano, pero es un libro de Bennett muy bueno que se llama Deeper Man, Profundidad del Hombre, fue traducido. Ahí es donde Bennett, digamos, presenta de una manera más definida, más nítida lo que es el material sufi que Gurdjieff utiliza para sistematizar la doctrina psicológica de su sistema, de su método. Pero bueno, te podría decir muchas cosas porque hay los contactos de Gurdjieff con diferentes maestros sufis fueron importantes, sobre todo para él. Cuando uno comprende la estructura de nuestra identidad, la manera en que funcionamos, el nivel de realidad en el que estamos, la potencia del factor ilusorio es tan enorme
que sin el contacto con uno que está fuera de ese círculo mágico no hay manera de despertar, no hay manera. Porque una de las cosas que el Enneagrama muestra es que existen de una manera básica 7 niveles de realidad. Hay niveles que están muy cerca de la unidad y niveles que están muy hacia abajo. Y los niveles que están más hacia abajo están pegados a un polo generador de ilusión, a un polo generador de violencia, a un polo generador de mentira, de falsificación, de odio, de densidad pesada. Se lo conoce como polo involutivo. El tema fuerte es que nosotros, en este nivel en el que nos encontramos, estamos en el nivel que está al lado, pegado al polo involutivo. Pegado al polo involutivo. Entonces, lo que domina en la Tierra es la violencia. Lo que domina en la Tierra es la sugestión, el engaño, la ilusión. Y un Arabi, que fue un maestro sufí muy profundo, muy grande, se lo conoce como el Sheikh Al-Akbar, el Sheikh más grande. También se lo conoce como el polo del conocimiento, fue algo muy español. Nació en Murcia, vivió en Murcia hasta los 7 años, después se fue todo por Oriente Medio, volvió a los 31, estuvo un poco y se fue. Pero bueno, les pertenece a ustedes. Y Narabi decía, este mundo es imaginación dentro de la imaginación. Hay una persona que imagina ser alguien y ese que imagina ser alguien vive una vida ilusoria en un mundo proyectado. Entonces, si no estás en contacto con alguien que está fuera de la órbita, de la sugestión de todo lo que se da acá, no se sale. Entonces, obviamente que puede uno hacer algún ejercicio, podemos hacer cosas, hasta cierto grado de autonomía cada uno algo tiene, pero cuando uno ve los niveles, el margen de movimiento es muy corto. Y hay un montón de trampas, porque la persona puede sentir que está evolucionando y en el fondo está detenida. Por eso decía, alguien imagina ser alguien. Puede imaginar que está en la vida y ser libre, puede imaginar que está en la vida y conocerse a sí mismo, puede imaginar que está en la vida y que se controla a sí mismo, y puede creer eso. Pero después la realidad muestra que eso no, simplemente fueron ilusiones. Yo quería preguntarte si este cuadrante que es tan clarificador tiene como una correlación directa como con el cuadrante de virtudes y pasiones, ideas santas y fijaciones, sí, a nivel como individual. Sí. Lo que pasa es que dice la casa de 4 habitaciones o el cuadrante, está bueno verlo en el enneagrama, porque el enneagrama te da un sentido de totalidad. Esto es como una primera presentación para transmitir una idea, pero cuando uno lo ve incluso a nivel evolutivo, como grados de profundidad que uno puede acceder, en el enneagrama es muchísimo más revelador. Muchas veces hay como confusión en lo que tiene que ver en las transmisiones del enneagrama de la personalidad, en los cuales se muestra muchas veces lo que Ichazo llamaba la idea santa, o en sufismo se conoce como atributo superior, atributo santo, lo que después tramita el centro emocional superior, y cuando se pierde contacto con esto aparecen, Ichazo decía, fijaciones en el intelecto y pasiones en el centro emocional externo. Cuando se presenta esta organización, muchas veces por la manera en que se enseñó y por la forma en que Ichazo lo aprendió, le faltan eslabones. No se salta directamente en la terminología de Ichazo de la idea santa a la fijación o de la virtud a la pasión, ¿no? Hay todo un gradiente, es importante conocer el gradiente. Claro, lo que nos pasa a nosotros cuando trabajamos como psicoterapeutas, ¿no? Yo hablo por mí, por Retorna, pero que aquí hay psicólogos y psicólogas.
es un poco como enfocar cuando nos gustan o cuando nos resuenan estos mapas más completos, cómo enfocar en la práctica concreta sin igual hacer un camino espiritual, ¿no? Bueno, eso ya es cuestión de cada uno, pero cómo acompañar enfocando a estos niveles como que están detrás, es decir, cómo acompañar en los grupos o a las personas a que al menos la mirada, la intención no se quede en estas primeras capas que en realidad la psicología occidental muchas veces es donde se queda, ¿no? Entonces, cómo buscar la manera de, aunque a nuestro nivel, podamos introducir estas sabidurías en la práctica cotidiana, porque sí que notamos, nosotras al menos notamos diferencia cuando hacemos que la persona conecte con algo que está más allá de las primeras capas de sufrimiento, de neurosis, de pensamiento recurrente, cuando apelamos a un centro que está detrás, notamos que pasa algo ahí, ¿no? O sea, notamos que la persona como si pudiera cogerse algo, que igual no sabíamos que nos podíamos coger a algo, ¿no? Y como si la gente reconociéramos que nos podemos coger a algo porque en realidad todo el mundo siente algo. Bueno, un poco la pregunta es, o sea, es una reflexión, es una pregunta también para todo el mundo que está en la práctica terapéutica, ¿no? Pero de qué efectos prácticos también notamos en el acompañamiento a personas cuando enfocamos a estos centros más sutiles, independientemente de si la persona es creyente, no creyente, sigue un camino sufí, budista, cristiano, el que sea o no. Hay mucha gente, hay teóricos que hablan del self, ¿no? Hablan del self como este lugar profundo, igual no le dan tanta connotación sagrada, pero como de algo que va más allá. Hay gente que sí que habla de alma, pero claro, sin eso, realmente qué poder de transformación hay, ¿no? Solo quedándonos en la periferia. Bueno, es una reflexión así abierta, no es ninguna... No sé si alguien que esté en la práctica terapéutica igual quiere decir algo o no, o tú, Abdul, pero cómo eso, ¿no? Cómo estos mapas de alguna manera enriquecen nuestra práctica, nos enseñan nuevas maneras de acompañar y estar como atentos a la reacción, porque cambia mucho, ¿no? El proceso de una persona, como de reconciliarse consigo misma, si hay eso o si no hay eso. No se puede enseñar lo que no se siente. O sea, estas representaciones nos permiten orientar la atención. Pero para poder tener experiencia de lo que podrían ser estos centros, alma, espíritu, otros centros superiores, hace falta todo un proceso, hace falta una experiencia, hace falta un trabajo. Desde lo que el terapeuta pueda experimentar, desde ahí puede conducir, ayudar a que la persona se dirija a esa parte de sí misma que ella tiene viva o activa. Y esta es la primera cosa. La segunda es que este esquema que trajo Gurdjieff es súper valioso, porque Gurdjieff tenía que transmitir espiritualidad al occidental positivista, cartesiano. Entonces no usaba términos religiosos, no usaba términos espirituales, lo usaba solo con pequeños grupos, donde hablaba por ahí de Dios, donde hablaba de espíritu, pero el resto te hablaba centro intelectual superior, le hablaba a científicos, ¿no? Y esto es valioso para nosotros, porque te permite traducir a la persona a la que, por ejemplo, viene lastimada por la religión. Le hablas de religión, le hablas de Dios, le hablas de espíritu, le hablas de prácticas espirituales y se cierra. Entonces hay que ver cómo traducir. Pero para poder, digamos, que el proceso lo conduzca a algo que lo ayude, y el terapeuta tiene que tener experiencia. O sea, tuvo que haber tenido la experiencia de esto que denominamos alma, espíritu, tiene que poder distinguirlo dentro de él. Por eso les conté la historia antes, la de
hombre piadoso, santo, que transmitía y la gente se desmayaba y le pasaban estas cosas. Porque esa historia no es una historia psicológica, no es una historia para la mente, no es una historia para ayudarte a ordenar tu vínculo en la pareja. Es una historia que habla de nuestra naturaleza, habla de nuestro sentido existencial. Y por otro lado, hay que distinguir también en la posición de ayuda, en las profesiones de ayuda, si se quiere, que son los terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Hay grados, y conociendo esos grados uno puede saber dónde buscar ayuda. El que quiere ayudar, dónde buscar ayuda. Con el enneagrama sé con mucha precisión, pero les muestro como una escala donde uno toma en cuenta 3 variables para poder identificar el grado de ser de una persona que está en la transmisión o el grado de ser de una persona que está en la ayuda, que siente que eso es su vocación, que a través del servicio al otro se encuentra a sí mismo y siente que es aquello por lo cual vino a esta vida o le resulta como algo muy importante y muy valioso. Hay que distinguir una serie de temas que muchas veces, si uno no los tiene claro, al menos en la mente, después no los puede identificar afuera. Pero si uno los tiene claro en la mente, enseguida puede empezar a reconocerlo en uno mismo y en los otros. La primera cosa es que aquel que está en posición de ayuda, ¿qué tanta ilusión de sí mismo tiene? ¿Qué tanta ambición por las cosas exteriores tiene? Acuérdense, el enneagrama lo muestra, pero el enneagrama te dice, tenés áreas dentro del símbolo. Básicamente las áreas dentro del símbolo son puntos 8, 9 y 1. Dice cualquier cosa. El enneagrama tiene áreas. El punto 8, 9 y 1, esa es un área. 2, 3 y 4, esa es otra área. 5, 6 y 7 es otra área. Cuando hablamos del ser humano como una casa de 4 habitaciones o también como un edificio de 3 plantas, centro intelectual, centro emocional y la parte instintivo, motriz y sexual, la parte corporal. La parte corporal habitualmente se ubica en esta área, de los puntos 8, 9 y 1, la parte emocional 2, 3 y 4, la parte del intelecto 5, 6 y 7. En la parte emocional está lo que se conoce como sistema del yo. Acá está justamente en el área emocional lo que la persona siente que es. Y se organiza, hay un principio que organiza toda la experiencia de la persona consigo misma que es muy importante reconocer. El núcleo ilusorio del sistema del yo se basa en un falso sentido de superioridad. Entonces la persona que está en ayuda hay que ver desde dónde va, ¿sí? Esto es la primera cosa que la persona tiene que identificar. Después tenemos el sistema del mundo. El sistema del mundo es la posición que tenemos ante las cosas, ante la experiencia, ante el trabajo. Entonces, acá la persona está apegada a una ilusión de sí, y acá está apegada a una ilusión de realidad. O sea, ¿qué es lo que el mundo me va a dar? Hay gente que dice, por ejemplo, me metí en un camino espiritual y lo dejé todo. ¿Qué dejaste? El trabajo. Ah, ¿eso es todo? Pero para decirlo de una manera simple, acá estamos tomados por un sentido de vanidad, orgullo, y acá estamos tomados por un sentido de ambición, ¿sí? Bueno, la primera cosa que la persona tiene que ver es medir cuántas de estas dos ilusiones pesan en su interior. ¿Cuánto? Eso, que es la ilusión en relación al mundo y en relación a uno mismo, es lo que habitualmente se conoce como ego. Entonces hay diferentes grados de apego a esto.
El segundo registro es la experiencia. El tercer registro es el conocimiento. Estas son las tres variables que hay que tomar en cuenta cuando medimos el grado evolutivo de una persona que se pone a ayudar a los demás. El grado más alto de todos, que la persona hizo ego reducción 100%, o sea, tiene cero ego. La vida, la persona siente que el mundo empírico, la mayoría de nosotros sentimos que el mundo material, lo empírico, el trabajo y todo esto, nos tiene encerrada secretamente una promesa de felicidad. Te promete, pero ¿qué te promete? Lo que no te da. La persona ya esa trampa se liberó. Se liberó de esto, pero en un 100%. Esta es la posición de lo que se conoce como un maestro. Se liberó del ego, que es una cosa portentosa. Estamos hablando de algo muy alto. Maestros, existen maestros, así con todas las letras, muy poquitos. Y es por eso que tiene mucha experiencia y tiene mucho conocimiento. El nivel que le sigue es lo que se conoce como el guía. ¿El guía tiene ego? Sí, el guía tiene ego. Pero ¿qué sucede con ese ego? Con ese sentido de individualidad, con ese sentido de separación. La persona tiene ego, pero con la persona, el individuo, en realidad, tiene al ego bajo su control. Controla su ego. Tiene ego. Y en el proceso de controlar al ego, ¿cómo controlas al ego? Pensá que tenés que tener el impulso de ambición, lo controlás. El impulso de exaltación y lo controlás. La mayoría de nosotros somos tomados, absorbidos por eso y actuamos el personaje. Desarrolló voluntad. Por eso hay un maestro muy extraordinario, muy hermoso. No era hermoso físicamente, pero era muy hermoso en su ser. Muy hermoso, decía esto. Controlar al ego es como intentar atar a una persona sin soga. Lo tuviste que identificado adentro y le quitaste movimiento. Y el que manda soy yo. Bueno, ese es el guía, eso. ¿Y el guía qué tiene? Y tiene experiencia, y sí, macho, para hacer eso tenés que tener un recorrido. Y tiene conocimiento. No tiene el nivel de este. Porque al tener un sentido de individualidad, hay separación. No está en un nivel de unidad alto. Les podría decir mucho, pero se lo estoy súper simplificando. Pero tiene conocimiento, experiencia y conocimiento. El que le sigue, que es un nivel muy particular y que hay que conocer con detalle, es el instructor. ¿El instructor tiene ego? Sí. ¿Tiene experiencia? Sí. ¿Tiene conocimiento? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre el ego del guía y el ego del instructor? El guía tiene ego, pero el guía controla su ego. El instructor tiene ego, pero el ego del instructor lo tiene tomado. Ahora, lo que sigue es el profesor. El profesor tiene ego, no tiene experiencia, pero tiene conocimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre el teórico y el que tiene capacidad de entrenamiento y tiene experiencia? ¿Cuál es la diferencia entre el profesor y el instructor? Los dos tienen ego. ¿Pero el ego del profesor es igual al ego del instructor? No. ¿En qué se diferencian? En que el profesor tiene el ego del mundo. Y el ego del mundo se siente alguien, siente que se realizó, si conquistó fama. El profesor quiere ser reconocido. Poder, dinero o placer. Esos son los 4 bienes a través de los cuales el ego del mundo de cualquier persona se siente alguien, se siente importante, se siente realizado. Y dedica toda su vida a conquistar eso. El instructor ya no empezó a ver, ya no cree tanto en eso. Por eso ahora tiene el impulso de... Tiene el impulso. ¿Cuál es el impulso? Tiene el impulso de superioridad. Tiene el impulso de conquista. ¿Pero de qué? ¿De poder, placer, fama o dinero? No. No busca los bienes exteriores. Busca los bienes interiores. Ahora busca ser el más piadoso. Busca ser el más... el que la gente más sigue. Busca ser el mejor discípulo. Busca ser el más puro. Acuérdense, falso
sentido de superioridad siempre busca ser más. Este busca ser más a través de lo exterior y este busca ser más a través de lo interior. Es exactamente lo mismo, la actitud es la misma. Entonces, cuando una persona dice, yo quiero tener experiencia de mi parte más profunda, de mi espíritu. El espíritu es enorme, ¿eh? Hoy tiene un voltaje. El espíritu es algo increado dentro de la estructura anímica, que es creada. Yo quiero tener experiencia del espíritu. ¿A quién recurro? ¿A un instructor? No. Al guía también puedes, en diferentes grados, pero puedes decir, yo quiero, digamos, que mi servicio cuando soy terapeuta sea lo más desinteresado posible. Cobro porque tengo mis límites y tal, pero quiero que ya tenga el mayor nivel de voluntad, de ayuda, lo más puro que pueda. ¿A quién busco? Por eso digo, esto es importante. También saber dónde uno está y las trampas de cada nivel. ¿Cuál es el punto más tramposo de todos estos? El más tramposo es el del instructor. Porque el instructor quiere ser bueno, quiere ser puro, quiere ser piadoso, quiere seguir a un maestro. No está interesado en las cosas, no, entonces siempre está ahí el sentido de superioridad. Y tiene a su vez experiencia. Entonces no es una persona común. Ya la caminó, ya la sufrió. Y tiene acceso a un conocimiento que la mayoría de la gente no accede. Porque en el nivel del instructor se abre algo en el nivel del corazón que le permite recibir inspiraciones de arriba. Entonces, ¿cuál es el problema del instructor? Que se confunda con el nivel del maestro. Esto pasa muchísimo. Se creen maestros, pero están acá. ¿Cómo sale el instructor de ese hechizo? ¿Cómo sale de esa sugestión? Tiene que venir uno real de afuera y le demuestre. Nene, está gateando todavía. No sé si alguien quiere comentar algo más. La pregunta siempre es, ¿quién elige? Si elige el ego ilusorio, siempre va por la vía de lo que lo sostiene, que a veces es la de más dificultad. Hay egos masoquistas que buscan la dificultad. Mientras más conectada está la persona, más siente cuál es la puerta que tiene que, cuando se le presenta esto, esta A, B, C, D. Mientras más como conectada tiene, y además las enseñanzas de los caminos te dan mucha orientación, porque ya la encrucijada que uno pasó, los más sabios ya la pasaron también. Entonces, si uno tiene ese saber, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Hay una cosa que está bueno distinguir, que cuando uno está como en los niveles del ego psíquico, del animal psíquico más, el ego psíquico es súper astuto. Entonces, uno confunde astucia con inteligencia, y no es lo mismo. La esencia tiene una inteligencia natural, equilibrada, justa, no violenta. Por eso no refuerza una identidad tóxica. Esto hay que reconocerlo, identificarlo. Miren, les voy a contar algo. Una vez estaba en Buenos Aires y conocí a una mujer que era una mujer, estaba como en un momento de plenitud. Estaba aprendiendo mucho, estaba con una actitud sabia. Y no la volví a ver por años,
Y me la encontré, lo fui a ver una vez a nuestro maestro a Chipre y me la encontré. Y estaba muy cansada, muy cansada. Y le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, cansada de luchar, vengo a rendirme. La vida es muy particular. Te mandan la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma. Hasta que en un momento bajas los brazos y dices, bueno, ya está. Había una vez un músico. Este hombre cantaba ópera, creo que era. Pero bueno, nada, tenía que cantar 7 temas, creo que era. Y canta el primero, que era como el más famoso, el que lo había hecho conocido. Entonces canta ese primer tema. Y entonces todos lo aplauden. Y le dicen, otro tema no, otra vez. Y estaban todos como, no sé si acá se dice copados, que estaban todos así como que estaba buenísimo el tema. Y entonces le dicen otra vez. Entonces canta otra vez el mismo tema. Y termina, lo aplauden. Pero no, cantamos, tenemos un repertorio, son otros temas, no. Te canta otra vez. Lo aplauden. Muchacho, el sentido se empieza a gastar, a atrofiar. 7 veces, no, esto cortó, dijo muchacho, ¿por qué? Al público lo amaba, ¿por qué? Y dijo, a ver si alguna vez te sale bien. Estamos muy pegados a lo exterior. Sócrates decía, los seres humanos estamos pegados a los sentidos. Y en sufismo se dice, los seres humanos estamos pegados a la mente y la mente está pegada a los sentidos. Pero somos muy materiales, o sea, no lo digo como una cosa terrible, o sea, es así. O sea, estamos en un mundo muy denso, colectivamente la mayoría hay un interés por lo más exterior, por lo más... piensen simplemente de qué está, o sea, cómo funciona nuestra mente, nuestro mundo anímico hoy. Nuestro mundo anímico hoy es como si adentro tuviéramos un dedo que pasa los reels de Instagram. Están scrolleando con nuestra mente. ¿Dónde hay un punto fuerte permanente? Si está todo el tiempo la película pasando, lo que está atrás, no lo va a sentir. Entonces ahí tiene una retirada, tiene una concentración. En ese proceso, lo de afuera te tira un montón, en la lucha por establecerte, asentarte en... ¿Qué hay en el fondo? En el fondo. Tenemos la mente empírica, con el scroll existencial todo el tiempo. Nuestras emociones ahí, todo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay? La gente a veces cierra los ojos y medita. Ese meditador está todavía dentro del animal psíquico, en una parte relajada, fría del animal psíquico. Eso no es meditación. Cuando se va más atrás, lo que normalmente se conoce en sufismo como el despertar del corazón, tiene tal temperatura asociada con una memoria. Cuando el corazón se despierta también una memoria. Y cuando la persona empieza a recordar, empieza a entender por qué tuvo que vivir todo lo que vivió. Y comprende
el sentido, el significado de la vida que estás llevando. Es cumplir con algo que se propuso antes de nacer. Y a partir de ese momento la vida tiene una dirección. Antes es y es el tanteo. Por eso a veces le dicen esto, en la historia del sufismo es muy conocido. Le han preguntado a maestros que tenían 85 años o más, ¿cuántos años tienes? Y ellos decían, tengo 12 años. Y a otros que tenían 70 años, decían, ¿cuántos años tenés? 6 años. Desde que se produjo eso. Ese despertar del corazón. Bueno, mil gracias, Abdul. Gracias por estar y por seguir estando y poder transmitir todas estas palabras que muchas veces necesitamos seguir sintiéndolas. Gracias Rosa, gracias a Retorna, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias.